Vamos a iniciar, como ya les comentaba en la metodología, con la pregunta principal, que es el contexto de lo que se trata este conversatorio. Entonces, la pregunta para todos es la siguiente: ¿cuál fue el diagnóstico o las principales necesidades que identificaron en las comunidades para decidir intervenir desde la educación superior? Entonces, le voy a dar la palabra al profesor Andrés Calderón para que nos comente de acuerdo a esta parte. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial, doctora Marta. Agradecimiento pues a la Universidad de Santander, a la Universidad de Nariño por la invitación a la Universidad de Caldas para socializar la experiencia que tiene principalmente en el proceso de regionalización y articulación de la educación media con la educación universitaria. Para abordar la pregunta, es preciso tomar este dato, y es que para el año 2023 la Universidad de Caldas contaba con 12.000 estudiantes que principalmente estaban concentrados en la capital, es decir, en Manizales. Con la estrategia que empieza a implementar el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y con la experiencia vivida en el departamento de Caldas, la universidad pasa de 12.000 estudiantes a 17.000 estudiantes para la fecha actual. Ese primer diagnóstico lo que nos arrojó fue un dato muy importante, y es que en los territorios, es decir, en los 26 municipios del departamento de Caldas, la presencia de la universidad era muy baja, únicamente un 12%, y hoy tiene una presencia del 27% en cada uno de los territorios. Con estos datos se inicia un proceso de fortalecimiento de las sedes de la Universidad de Caldas, y es como se empieza a consolidar en el municipio de La Dorada una sede que hoy cuenta con más de 1.000 estudiantes. Se consolida una sede en el municipio de Aguadas que viene a quedar en el otro extremo, en el norte del departamento, que hoy está alcanzando los 500 estudiantes. Y la sede que no se define como sede, pero funciona en el municipio de Anserma, también cuenta con 500 estudiantes. Lo que quiero decir es que ese diagnóstico de ausencia de la universidad en los territorios del departamento fue lo que motivó, como lo dije anteriormente, con las políticas del Gobierno Nacional para llegar a esos territorios. Importante decirlo, y para terminar, para no extenderme, es que el departamento de Caldas ya tenía una experiencia con una estrategia que se denomina Universidad en el Campo y Universidad en tu Colegio. Y tomando esa estrategia, la universidad decididamente decide llegar casi que al 100% de las instituciones educativas de la básica para implementar procesos de articulación entre la media y la universidad, que ya lo veremos pues, lo describiremos con mayor detalle en el transcurso de este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Calderón. Agradecemos ese enfoque que tiene desde la parte de la universidad pública. Ahora queremos dar también un nuevo enfoque a través del director de ACOFI de cómo se está entonces estableciendo este punto. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Un saludo desde el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Felicitar al Ministerio de Educación por esta dinámica. Obviamente a la Universidad Industrial de Santander como líder de esta gran iniciativa, en particular de la Universidad de Nariño por ser sede en este tema. Creo que es importante en tecnologías de la información y las comunicaciones, que yo creo que constituye un hito dentro de lo que se ha venido haciendo en educación. Bueno, el punto de partida, bueno, ustedes o en general las universidades públicas que llevan el nombre del departamento tienen un compromiso muy grande. Cuando uno habla de Universidad de Nariño, Universidad de Santander, Universidad de Caldas, claro, hay un compromiso claro, mínimo con su departamento. O sea, a veces uno se olvida del nombre de donde uno está y su radio de acción resulta siendo todo un departamento. Entonces, eso es una cuestión clave que quizás han existido cosas, pero
es recientemente cuando se han podido fortalecer. Seguramente hace unos años se contaban algunas cosas puntuales en algunas universidades, pero todavía no se llevan con estrategia de país. Entonces yo creo que estamos comenzando un ejercicio muy importante, yo creo que eso se da buena mucho al Ministerio de Educación, el hecho de hacer una estrategia de todo un país. Yo creo que eso es clave, en el cual todas las universidades, tanto públicas como privadas, deben pues interactuar de la mejor manera para lograr llevar a buen puerto toda esta gran necesidad que existe actualmente. En los puntos que de pronto como asociación, porque nosotros, a diferencia de lo que hablábamos previamente, en la Universidad de Caldas o cualquier universidad, pues bueno, tienen la experiencia específica de lo que se ha hecho aquí, pues podemos contarles un panorama un poco más general. Espero no caer de pronto en lugares comunes, pero seguramente algunas frases, pues sí, es parte de lo que ya se ha venido haciendo. Y seguramente cuando escuchaba ahorita la intervención del ministerio, seguramente muchas cosas ya están ocurriendo, pero seguramente falta profundizar aún más, porque bueno, afortunadamente ya tenemos información, que hace algún tiempo no había mayores datos para poder decir ciertas cosas. Hoy tenemos una mayor seguridad en afirmar algunas de ellas. Obviamente el tema de infraestructura es muy diciente, seguramente pues una universidad que en su sede central puede tener un espacio importante, pero seguramente trasladarlo a región no es tan sencillo. Claro, hay un punto de partida y una infraestructura existente que seguramente hay que aprovecharla, pero pasan dos cosas. Una, que no necesariamente cumple con los estándares esperados de la misma universidad. Y aquí en la universidad empieza a jugar con un tema que se llama aseguramiento de la calidad. Entonces, ¿cómo no castigo la calidad sabiendo que tengo unas necesidades, pero cómo lo logro atender de la mejor manera posible? Entonces, ahí viene un ejercicio importante. Igualmente, ¿qué tipo de infraestructura tengo que llevar? Seguramente con la pertinencia o no de los programas, seguramente hay unos mayores o menores costos. También hay que pensar también en el tema de las necesidades, cómo llevo a los profesores, que uno persuadirlos, hemos hablado pues, en diferentes escenarios, de que pues, su participación debe ser no únicamente pues, en una sede central, sino en una sede pues, alterna, lo que se tenga pensado, pero igualmente tener una estrategia pedagógica para hacerlo, porque seguramente no va a ser lo mismo la actividad que se hace en la sede central a la que toca hacer en periferia o en algunas zonas del país. Obviamente eso asociado, alguien puede decir, bueno, también está la virtualidad, que seguramente facilita muchas cosas, pero ahí también juegan estrategias pedagógicas y esa es una necesidad, contar con estrategias pedagógicas tanto presenciales como remotas para poder atender esos ejercicios que se están planteando en región. Obviamente las barreras económicas, yo creo que esa es una gran dificultad porque, a ver, una cosa es llegar muchas veces a las cabeceras municipales, pero muchas veces la gente que está más retirada sigue siendo aún muy difícil. Entonces hay unas barreras que hay que superar. Yo creo que una cosa clave, y también la hemos conversado, es la articulación con los actores del territorio. O sea, es importante que obviamente la universidad hace un papel fundamental porque estamos hablando de educación, pero tiene que ir acompañada de un entorno social importante que también, digamos, debe estar, bueno, el ministerio hace la política, seguramente aquí entran a jugar la Secretaría de Educación o como tenga el departamento de la ciudad establecido su esquema de trabajo, pero aquí hay temas sociales, aquí hay temas de salud pública, inclusive la parte psicosocial, que aquí dejo una duda, ¿hasta cuál es el límite de la universidad para acompañar procesos más allá de los académicos? Porque seguramente el profesor, cuando llega al aula, se va a encontrar con una serie de situaciones de contexto social. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad o hasta dónde llega la responsabilidad de la universidad para atenderlos? Entonces, seguramente hay que trabajar de la mano con otros actores, en este caso con las alcaldías, como ya lo he mencionado previamente, para poder encontrar las mejores soluciones para que poder garantizar que además los estudiantes no deserten. O sea, nos pasa en Bogotá, que, digamos, que se supone que los estudiantes digamos, no tienen problemas de movilidad, que todo está digamos, relativamente más cerca, y a veces los temas sociales cuando llegan a la aula son complejísimos, que hay un abandono muy pronto de lo que están estudiando. Seguramente hay que tener una labor muy de coequipo en ese sentido. La pertinencia de los contenidos curriculares, yo creo que eso es un tema muy importante porque entonces puede coincidir que la oferta que tenga la universidad en su base no necesariamente sea adecuada o sea, está pensado en un contexto mucho más general para un contexto local. Entonces tienen que analizarse eso y cómo no necesariamente lo que yo estoy haciendo, inclusive en el mismo departamento, pensando aquí en Caldas no es lo mismo pensar lo que pasa en Manizales con lo que pasa en La Dorada, con lo que pasa no sé, al otro extremo, en Samaná, donde hay otras regiones que son además culturalmente, siendo el mismo departamento, culturalmente muy distintas. Aquí en Nariño seguramente lo que pasa en Pasto, con lo que pasa en Ipiales, con lo que pasa en Tumaco, seguramente
tiene unas diferencias que pues, no facilitan que el currículo sea exactamente el mismo. Para finalizar con el tema de la función TIC, con territorio yo creo que es claro que estamos en un momento de la historia en el cual las carreras TIC pueden estar en su mejor momento. Seguramente muchas cosas que están pasando llegaron para quedarse, pero a ver, para decirlo, voy a intentar decirlo de la mejor manera posible porque de pronto puede sonar un poquito despectivo. Hay carreras que son al servicio de algo más. O sea, las carreras TIC, o sea, uno no diseña un software que con el de pronto me corrige, no, por diseñarlo, es para algo. Entonces, tiene que tenerse, pensar. Entonces, si yo pienso en formación en territorio en el área TIC, entonces yo hago cualquier tema para poder desarrollarme en temas de agricultura, para poder desarrollar en temas industriales, que dentro de regiones que tienen una vocación industrial, o sea, siempre tiene que ser pensado para algo, porque de pronto lo que caemos a veces en el error, y nos pasa inclusive en los programas en sedes centrales eso, o sea, que se diseña por diseñar. Aquí es necesario, es extremadamente necesario que se diseñe, o sea, que se empiece una carrera que diseñe para algo, para fortalecer la región. Y eso implica que en los más jóvenes se apropie eso, porque de pronto suena bonito hablar de ciberseguridad, de big data, de toda esa cantidad de cosas, pero si uno no las ve contextualizadas en su región, pues seguramente podrá ir hacia el fracaso, y un gran esfuerzo que está haciendo el ministerio, las universidades, las alcaldías, puede terminar pues, en tener una serie de profesionales, eventualmente una serie de técnicos o tecnólogos, de acuerdo pues, a nivel de formación, pero que en su contexto regional no van a poder avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a las dos perspectivas. Bueno, es interesante ver cómo, si bien hay ciertas necesidades que se identifican a nivel de país, tenemos que considerar las necesidades y los contextos específicos de cada territorio. Yo creo que ayer el señor vicerrector aquí en la universidad también resaltaba cómo en Nariño tenemos pues una gran variedad, no solamente de pisos térmicos, de geografía, de culturas, sino que también esa misma variedad que hace nuestro departamento tan bonito, también desafía con ciertas necesidades muy particulares para cada región. Bueno, hablando de esas necesidades, pues necesitamos abordarlas desde ciertas estrategias. Entonces nos gustaría que nuestros panelistas participantes nos expliquen, bueno, desde cada uno de sus campos de acción, ¿qué estrategias han adoptado para garantizar que los programas sean pertinentes en la realidad social, cultural y económica del territorio? Entonces, le cedo la palabra al profesor. Muchas gracias. Yo quisiera abordar esta pregunta en dos líneas. Uno desde la estrategia para todo este proceso y otro con el tema de pertinencia de los programas, ¿cierto? Importante decirlo, y es que el tema de articulación con AMEDIA realmente permite que las metas de cobertura se logren cumplir. Hoy el sistema de la AMEDIA en todos los departamentos tiene un número importante de estudiantes en el grado 10º y esa estrategia permite captar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, esos estudiantes que hoy están en el sistema, porque consolidar esos números que son ambiciosos, y me parece que la meta va en pro de generar oportunidades al país, son ambiciosos cuando se contemplan solamente en los egresados, porque el egresado va teniendo unas tendencias o unos proyectos de vida que pueden no estar encaminados con la educación. Entonces, la Universidad de Caldas ha implementado varias estrategias y la más fuerte es la articulación con AMEDIA, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y la financiación? ¿Cierto? Y la financiación para llegar usted a 5.000 estudiantes fuera de la universidad, de manera presencial, donde hay que pagar viáticos, docentes, todas estas variables. Yo quisiera aquí resaltar varias rutas. Uno es que el Ministerio de Educación con el Plan Integral de Cobertura es un actor importante para garantizar los recursos para llegar a la región. Pero la Universidad de Caldas, en cabeza del señor rector, tuvo otras iniciativas, y es que inició un proceso de avanzada con asamblea departamental para que la estampilla Pro Universidad, que en el caso de Manizales son Universidad Nacional y Universidad de Caldas, pasara del 1 al 2%. Y todos esos recursos llegan al Fondo Alianza que ha creado pues, el Consejo Superior.
Pero no paró ahí, sino que visitó los consejos municipales de todos los municipios del departamento de Caldas y ha logrado que 17 de esos municipios adopten la estampilla Pro Universidad. Y es así como hoy la Universidad de Caldas cuenta con 27 aliados para fortalecer la estrategia de articulación de la media en el departamento. Aparte de una serie de convenios que se celebran, tenemos una fundación, la Fundación Luker, que apoya decididamente el proceso de articulación con la media única y exclusivamente para la ciudad de Manizales. Esto en cuanto a la estrategia. Ahora, el tema de la pertinencia. El tema de la pertinencia genera varios cuestionamientos con base en la experiencia que principalmente ha tenido una estrategia que se denomina Universidad del Campo, liderada por el Comité de Cafeteros de Caldas en el departamento. Y es que el comité viene a través de una alianza con universidades ofertando educación, principalmente técnicos profesionales en formación agrícola, formulación de proyectos agrícolas, café y cacao, etcétera, etcétera. Y ahí hay un potencial en la zona rural. Pero cuando como universidad llegamos a las instituciones educativas a indagar sobre cuál es la intención de formación que tienen los estudiantes de la media, pues identificamos que aunque la vocación de los municipios de Caldas es cafetera y rural y panelera, no todos los estudiantes tienen interés por hacer carreras agrícolas. Entonces ahí se genera un primer choque y en la universidad se da una discusión de qué se debe hacer para cautivar a esa población, porque cuando se va a hacer la oferta, esa población no está interesada en ese tipo de técnicos profesionales. Entonces, en un tema con las facultades de la universidad, se entiende pues, que hay una tendencia hoy en país y en el mundo y son por las tecnologías de la comunicación y la información, ¿cierto? Y ahí es donde de manera determinante y a buena hora llega el ministerio con los registros transitorios y donde homologa y acorta el tiempo para estos registros y la Universidad de Caldas arranca decididamente con las facultades a construir estos programas y a radicarlos en el ministerio. Y es así como empezamos a manejar un híbrido en esos territorios. Educación con relación a la vocación del territorio, pero también técnicos profesionales con la intención del joven, porque es que también se vuelve un tema, y lo digo entre comillas, de moda, ¿cierto? Hoy las tendencias de las comunicaciones tienen un impacto fuerte y llegamos entonces con técnicos profesionales en programación web, en dispositivos móviles, en depuración de datos, seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso nos permitió cautivar los estudiantes del grado 10º de más de 80 colegios hoy en el departamento de Caldas. Entonces, en conclusión, el tema de la pertinencia lógicamente está ligado a territorio, pero también está ligado a tema de país y a tema, lo diría yo, de las necesidades que tiene hoy el mundo. Me alegra mucho, para cerrar esta intervención, esta pregunta, es que he identificado que en este auditorio hoy, en el día de ayer y hoy, pues están sentados docentes de la media y coordinadores de la educación media. La invitación es a que consideren que los estudiantes de 10º se puedan articular con las universidades de la región. Ese es un proceso que, y lo veremos más adelante, que tiene dificultades, y creo que es una de las preguntas más adelante, y las hablemos ahora, pero también tiene muchas bondades que hay que recoger en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces al profesor Carlos Andrés. Quiero dar paso y la bienvenida al doctor Giraldo Javier, vicerrector académico de la Universidad de Nariño, y lo invito a que nos comente desde la universidad qué estrategias han adoptado para garantizar que los programas sean pertinentes con esa realidad social, cultural y económica del territorio. Bueno, muy buenos días con todos y todas.
Gracias por la espera un momentico, porque es que estaba en una reunión en la universidad y se me alargó un poquito. Bueno, nosotros hemos generado un proceso quizá como muy aterrizado a las realidades locales. Nosotros hemos iniciado nuestro trabajo con las regiones a partir de unos diagnósticos. Estos diagnósticos nos han permitido hacer una lectura contextual de necesidades, tanto en oferta como en la cobertura. Nosotros focalizamos unos sectores del departamento de Nariño y esa focalización nos permite a nosotros realizar unos estudios donde tanto en la costa como en la sierra como en el norte del departamento, los estudios nos arrojan unas inquietudes, unas solicitudes, unas necesidades del orden socioeconómico, del orden educativo. Hay una encuesta aptitudinal, hay una encuesta donde los estudiantes del grado 10 y el grado 11 nos generan sus capacidades, sus cualidades frente a la formación. Y de todo ese diagnóstico nos ha permitido identificar qué programas pueden ser pertinentes. Pero resulta que ustedes saben que cuando la universidad y la universidad pública quiere llegar a los territorios siempre piensan en otras cosas. Por ejemplo, nos piden para barbacoas, nos piden para el Charco y salió en las encuestas que quieren medicina. Es imposible llevar un programa de medicina para allá, ¿cierto? Nos piden, por ejemplo, psicología. Y hoy, con las regulaciones del Ministerio de Salud, psicología ya no puede llegar a cualquier parte. Nos piden derecho, nos piden, bueno, las carreras más, digamos, que les dan a la gente más prestigio y de mayor interés. Y siempre los resultados fueron alrededor de eso. Cuando vamos luego del diagnóstico, nosotros a conversar con las poblaciones y miramos otra realidad. Miramos, por ejemplo, que hay unas, quizá lo alcancé a comentar ayer, hay algunas deficiencias en educación básica y media que no permiten, por ejemplo, que los estudiantes obtengan buenos puntajes en Saber 11, en las regiones. Y al no tener buenos puntajes, pues ese es, para nosotros, para la Universidad de Nariño, es como la única condición, además de los programas de artes que hacen los exámenes de aptitudes de ingreso, la única condición que nosotros es las pruebas Saber 11 para recibir a los estudiantes. Entonces, hemos mirado que en estas poblaciones es muy bajo el nivel de las pruebas Saber 11. Entonces, hicimos un trabajo, por ejemplo, en algunos sectores, algunos convenios para que nosotros les hagamos unos cursos de cómo prepararse para las pruebas, cómo mejorar en ese sentido las pruebas Saber 11 y pudiesen alzar un poquito el nivel y poder nosotros generar un ingreso a la universidad. Tuvimos una experiencia con PETIES en barbacoas en ese sentido y tenemos una muy bonita experiencia en el sentido, por ejemplo, que tenemos una niña en medicina. Ella sí quería estudiar medicina en barbacoas y con el programa de PETIES se permitió que ella alce un poquito en las pruebas Saber 11 y pudiese ingresar a la universidad. Y la tenemos en medicina. Sí, es un caso muy importante que
Y así con los 37 muchachos que pudimos recibir de PETIES. Un trabajo en el campo, un trabajo en la región para poder nosotros mejorar el ingreso a la universidad. Pero cuando nosotros llevamos los programas a los sitios nos piden, de acuerdo a las necesidades, nos piden los programas. Entonces nos dicen, mire, es que acá en el Charco necesitamos licenciados en matemáticas, ¿por qué no traen matemáticas? Al hacer el balance de cuántos se pueden inscribir en matemáticas, se inscriben 15, 16 jóvenes, entonces dicen para química otros 8, para biología otros 5, 6, ¿cierto? Dicen, hay unas necesidades en la región, en la localidad, pero que la universidad no puede ser respuesta en ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Entonces, nosotros una alternativa que le dimos al Charco es la licenciatura que tiene la Facultad de Educación, una licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que Ciencias Naturales tiene unos componentes de procesos químicos, procesos físicos, procesos biológicos y lo ambiental, y decimos con eso podemos satisfacer algunas necesidades locales llevando esa licenciatura. Entonces y eso lo hacemos entender del público, de la población, para que puedan comprender que llevar un programa por 8 personas no se puede, o por 10 personas no se puede. En ese sentido, también hemos sido hemos tenido como muy presente, tanto en los diagnósticos, que los estudiantes quieren cosas corticas, muy rápidas. No quieren programas largos, quieren programas muy cortos, ¿sí? Entonces nos solicitan, por ejemplo, técnicos profesionales, tecnólogos. Por eso nosotros estamos en este momento 2 programas ya planteándolos por ciclos propedéuticos. 2 ingenierías que tenemos que nos las solicitaron, las estamos haciendo por ciclos propedéuticos, ¿ya? Y esas las vamos a llevar a la región, ¿ya? Entonces nos estamos acomodando, digamos, a las necesidades de las regiones, y nosotros también hemos sensibilizado a la población para que también se adecue a lo que la universidad ofrece. Listo, bueno, muchas gracias, doctor Giraldo, por esa explicación de las estrategias que se han implementado, pero también cuando nosotros abordamos esas estrategias se identifican dificultades y aprendizajes que se han logrado a través de la implementación. Entonces nos gustaría que los panelistas nos comenten cuáles han sido los principales desafíos para llevar esa educación superior a los territorios, sobre todo los apartados y los que tienen esa gran diversidad, y cómo los han enfrentado. Entonces le doy la palabra al profesor Andrés. Perfecto, muchas gracias. Realmente se presentan muchas dificultades y yo creo que la primera es consolidar los grupos y tener el punto de equilibrio, como comenta el profesor Giraldo. Y para eso hay que entender la intención de la mayoría de los estudiantes de la media y casi que la universidad empezar a adaptar sus procesos de formación a ese tipo de necesidades. Segundo, el relacionamiento con los directivos de la básica y la media es fundamental. Para Caldas el camino se allana un poco porque el equipo de trabajo que hoy está en la universidad, estuvimos muchos años en la Secretaría de Educación Departamental y teníamos un acercamiento directo con los rectores, y eso facilitó el diálogo y la confianza para llegar con la oferta. Y sobre todo, yo diría que con mayúscula la dificultad más sentida es articular esa parte humana de la universidad con la parte humana de la institución educativa,
Guillermo Echeverry, el decano de la Pontificia Bolivariana de Medellín, en un libro Cuestión Maestro, planteaba que la diferencia que hay tan marcada socialmente entre el docente universitario y el docente de la básica y la media, casi como si el docente universitario estuviera un peldaño más arriba que el docente de la media. Y nos ha costado entender que este debería ser un sistema único que nos permita atender una formación desde preescolar hasta la formación universitaria. Y realmente ahí se han presentado dificultades, claro. Cuando el docente de la universidad llega al aula de la media, pues llega a una institución educativa donde tiene niños y jóvenes que ni siquiera han terminado el grado 11, y ayer que ponía el ejemplo aquí de las derivadas, que con toda seguridad los chicos no han visto derivadas, y llega el docente a dictar matemáticas y arranca con derivadas. Entonces eso genera una situación muy compleja y una pérdida mayúscula de grupos de 25 o 30 estudiantes perdiendo 18 y 20 ese tipo de materias. Entonces, sensibilizar al docente universitario para que entienda que debe dialogar con el docente de la media, que lo primero es sentarse y mirar cuáles son las mallas y de dónde debe partir el docente universitario para el proceso de formación en la media. El tema de los registros académicos, ya lo había mencionado, el Ministerio ha actuado decidida y efectivamente. Sin embargo, los territorios generan expectativas, ¿cierto? Entonces, yo voy a dar un ejemplo. Hoy Samaná, Caldas, que está en todo el oriente, casi a 6 horas de Manizales, viene formando técnicos profesionales en redes eléctricas. Pues ya hay una tendencia a otro técnico, pero eso significa que hay que ir a buscar también la ampliación de registro para el próximo año. Y en ocasiones el tiempo no da para llegar con esa oferta. Entonces terminamos repitiendo, y que no es el deber ser, saturando un poco ese municipio de un número muy alto de técnicos profesionales. A medida que esos registros lleguen oportunamente, vamos sacando promociones, 25, 50 estudiantes, y migramos a otros técnicos profesionales. Y los aprendizajes. Yo creo que el aprendizaje más importante que tiene hoy la Universidad de Caldas es que las alianzas son fundamentales. Hoy las alianzas han convertido la bolsa del Acuerdo 08 robusta para también darle atención a un desafío muy grande, y es que la infraestructura tecnológica hoy de los colegios es muy regular. Pues tampoco es un secreto que hay computadores para educar, hizo un esfuerzo, pero con unas máquinas que no terminan cumpliendo con las expectativas que hoy requiere, y diría yo, la media del sistema universitario, ¿cierto? Entonces, dotar hoy las salas de sistemas de las instituciones educativas se ha convertido en un reto para la universidad. También, pero la institución hace lo propio, presta la instalación, permite el acceso a internet, paga los servicios públicos. Debemos concentrar a los chicos que deben ayudar con el aseo, pero hoy las facultades dicen, si no hay sala de sistemas con esas características mínimas, pues ¿cómo vamos a ver un técnico en IA si no tenemos esos equipos? Y se han convertido en un desafío para dotar esas salas. Pero hoy esa bolsa ha permitido, nosotros entre el año pasado y este año, creemos que vamos a lograr entregar casi unos 400 equipos con unas características que son la facultad de IA quien define cuáles son las que deben llegar. Entonces son desafíos fuertes, porque es un desafío económico muy fuerte, pero que se vuelve una responsabilidad de la universidad, porque la institución educativa pues no tiene la fuerza. Hoy pues las instituciones reciben los recursos para pagar servicios públicos, básicamente. Así que decía pues que la alianza es muy importante, porque fortalece la bolsa económica y porque genera el compromiso. Después de que un consejo municipal aprueba la estampilla y los padres de familia ven a los niños
de Aguadas caminando para la universidad, es muy difícil que eso vaya hacia atrás, que un consejo nuevamente va a decir, no, la estampilla no va más, no, se entiende que está generando un impacto positivo en cada uno de los territorios. Listo, muchas gracias. Entonces, damos la palabra al doctor Giraldo para que nos comente también esas dificultades y aprendizajes que han tenido. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con dificultades, en primera instancia, financieras, del orden financiero. Nuestros pueblos, nuestros municipios son muy pobres. Cuando el ministerio nos dice firme el convenio tripartito entre la universidad, la institución educativa y la gobernación, nos encontramos que los municipios no tienen dinero. Son municipios que no reciben muchos ingresos. Y entonces ahí tenemos un primer escollo. Hemos avanzado con la gobernación de Nariño, ellos se han hecho a cargo de algunas cosas, por ejemplo, como el pago de servicios públicos, el aseo de las instituciones educativas, cosas que la gobernación puede hacerlo por intermedio de la Secretaría de Educación. Vamos sorteando el asunto por ese lado, pero la dificultad que nos hemos encontrado es lo que quizá ayer comentaba yo muy rápido, que es ese desequilibrio, ese desnivel que hay en los estudiantes. Y no le echemos la culpa a los estudiantes ni a los profesores. ¿Tá? Es que no tenemos la culpa que un profesor, un licenciado de X o Y disciplina no quiera o no pueda o se le dificulte ir hasta cierto sitio. Por lo tanto, los bachilleres de ese sitio no salen con las competencias y con los elementos necesarios para afrontar una carrera universitaria. Y entonces, a nosotros nos ha correspondido, por ejemplo, iniciar con etapas de diagnóstico, con nivelaciones, nivelación en matemáticas, nivelación para poder sortear algunos elementos. Otra de las cosas que se dificultan y que hemos tenido dificultad es que hay un choque cuando el estudiante se enfrenta ya a su carrera profesional. Hay un choque muy importante porque a pesar de que se hacen las inducciones, las reinducciones a los jóvenes que ingresan en las regiones a la universidad, algo pasa con el joven que las expectativas que él aspiraba no las encuentra en los primeros semestres y entonces desertan, ¿sí? Y ya se desaniman porque no las encuentran en los primeros semestres. Por ejemplo, lo que hicimos con ingeniería acuícola en Tumaco fue modificar un poco modificamos el programa, ¿sí? Porque es que lo que pasa es que en los primeros semestres tienen ellos matemáticas, química, biología, todas las ciencias básicas y cuando ellos se miran a veces perdidos o ya van débiles en eso y dicen, bueno, de los peces qué, ¿sí? Y de la acuicultura qué, entonces nosotros modificamos un poco porque allá iniciamos con práctica. Enviamos al que hoy es vicerrector de investigaciones y él inició con una fundamentación en ingeniería acuícola y entonces ya fueron al campo, se motivaron, ya los estudiantes y fue como un éxito en ese sentido porque de lo contrario la gente se desanima en las primeras de cambio que va a generar. Pero digo yo,
nosotros como universidad sí planteamos soluciones, sí queremos sostener, y ese casi que es nuestro deber, sostener a los estudiantes como estudiantes. Por eso les brindamos nosotros de atención desde bienestar universitario, les generamos beca de alimentación, beca de transporte, les generamos ayuda para los estudios, para que se preparen en sus formas de estudio, les colocamos psicología, los asistimos mucho a los estudiantes para que ellos puedan generar sus procesos de aprendizaje a plenitud. Pero hay una situación que es fundamental tener en cuenta, que es el contexto social. El contexto social hace mucha influencia en los estudiantes, ¿sí? Llámese violencia, llámese cultivos ilícitos, llámese otras cosas, ¿sí? Que afectan muchísimo a la población estudiantil nuestra. Y entonces les ponen a los estudiantes, por ahí un estudiante me decía, mire, es que yo qué hago acá en la universidad si allá yo me gano 3 millones en la semana. Así me la ponen, entonces uno dice, ¿qué hacemos con este estudiante? Pues 3 millones semanales no le podemos brindar nosotros, pero hay otras fuentes que sí lo hacen, entonces los estudiantes están como en esa perspectiva. Esas condiciones del orden social, ya esas son las que nos afectan muchísimo al interior de la universidad. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, para ir cerrando el conversatorio, quiero abordar pues desde la perspectiva de la parte de ACOFI, cómo sería como esas perspectivas y futuros, y pues después daríamos paso desde la parte de la universidad, cómo la miran también en cuanto también a impactos y resultados. Bueno, entonces, damos la palabra al director. Bueno, hay un tema en las estrategias cuando usted mencionaba, vicerrector, el tema de que quiero ser médico, quiero ser abogado. Claro, uno en región tiene que imaginarse que pues, lo que se ve medio desarrollado pues, es el puesto de salud, entonces detrás está el médico, pues yo quiero ser médico. Está el juzgado que medio funciona, entonces quiero ser abogado. Entonces, seguramente hay un tema que usted bien lo menciona, esa parte social, cómo cambiarla. Quizás puede ser de los retos más grandes. Y el punto de partida para mirar la perspectiva, yo creo que hemos tenido una ausencia de política de Estado frente a estos temas. Yo creo que hemos tenido políticas de gobierno que han sido muy interesantes, pero creo que no hemos logrado trascender una política de Estado. Y resulta que los resultados de estos ejercicios no se van a ver en 3, 4 años, sino en 10, 20 años o más. Entonces, seguramente hay que promover una política de Estado, una política de Estado articulada para que no ocurra, pues que sí, no quiero ser médico, quiero ser abogado, sino que también se haga desde el Estado, no digo desde los gobiernos, porque, digamos, en el tiempo que llevan a COFI es algo que hemos solicitado reiteradamente. Entonces, por ejemplo, estamos en este momento en el tema de transición energética, pero nunca se dice quién la va a hacer. Tenemos una serie de retos ambientales, no dicen quién tiene que hacerlas. Entonces, es importante que desde el mismo Estado, no digo desde el gobierno, del Estado, se diga eso muy de frente. Se necesitan médicos, abogados, ingenieros, técnicos, tecnólogos, en lo que sea, porque es primera voz, porque finalmente la universidad hace la oferta que cree que es la adecuada, pero no necesariamente en el mediano plazo va a coincidir con lo que pues piense el Estado. Entonces, yo creo que esa articulación es necesaria y se necesita que las voces del ministerio diferentes al de Educación, el Ministerio de Minas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, se diga eso muy de frente. Y le digo, yo personalmente, pero lo digo en primera persona, siempre hemos insistido, o siempre he insistido a los diferentes, con ministros y que tengan la oportunidad de hablar, no de este gobierno, sino en general de todos los gobiernos sobre ese tema, y importante se queda ahí. O sea, no se mira todavía como política de Estado. Es importante igualmente que la parte curricular y pedagógica se entienda mucho más. Cuando hablamos y escuchaba al representante del ministerio el tema de la universidad en el colegio, eso sin duda es un muy buen ejercicio
pero hay que entender muchas veces que el profesor universitario no tiene la misma función del profesor de colegio. Entonces, seguramente la trigonometría, siempre pongo este ejemplo, ojalá me salga bien, la trigonometría que se hace en primer semestre a la que ocurre en el colegio, sensiblemente no es muy diferente. Lo que sí es muy diferente es el joven. El joven de 15 años que está en 10º grado, pues seguramente le afana más que la niña que le gusta o el niño que le gusta, lo que sea, esa parte afectiva, que seguramente el profesor de universidad dice, "Oiga, pues yo tengo un estudiante 2 años después, ¿qué me va a importar eso? Lo que importa es que aprenda cálculo diferencial". Entonces, es el mismo tema, pero son formas diferentes de abordar. Entonces, el profesor de colegio le toca parar la clase, entender al joven de por qué está así, eventualmente hacer un acompañamiento y dejar a veces a un lado un poquito la parte de sus matemáticas para poder acompañarle y después continuar con el proceso. El profesor universitario no necesariamente hace proceso. Entonces, yo creo que es importante la articulación de los procesos y sobre todo en ingeniería, y que estamos en el área TIC que es tan sensible en matemáticas y ciencias, el tema porque finalmente es el sustento de la profesión. Entonces, seguramente ahí hay que tener como ese equilibrio y ese diálogo. O sea, nosotros el diálogo nos cuesta. Yo creo que las universidades yo creo que ustedes pueden decirme que también existe ese problema. Claro, el estudiante de primer semestre viene con unos problemas o con unas situaciones, no problemas, son unas situaciones afectivas que seguramente o emocionales que pueden afectar su desempeño. Pues no es función mía, el profesor dice eso. Entonces, seguramente hay que hacerlo y mucho más cuando hace esos acompañamientos en el colegio. Entonces, seguramente hay que fortalecerlo. Y hay que fortalecer una cosa que es muy importante y pues no hemos detectado, por lo menos puedo decirlo con experiencia a nivel Bogotá, la articulación o el papel de los orientadores vocacionales. Yo creo que hay muchísimo que hacer. Seguramente hay muy buenos ejercicios, pero deben ser mucho más estructurados. O sea, mi percepción es que, o la percepción que nosotros tuvimos desde ACOFI, es que claro, cada colegio lo hace como al contexto, al momento. Creo que eso va a ser parte de una política mucho más mirada de manera amplia, con un mayor acercamiento con ellos, porque finalmente, claro, ellos son los que le están hablando día a día al joven para poderle decir, esas son las opciones, o a usted le conviene esto por esto, o esto quizás pueda que sea interesante, pero no lo vemos. Seguramente pues hay que aprender a decir sí, aprender a decir no, y eso tiene que estar muy bien estructurado. Y una cosa que aquí lo mencionaba, es tocar todas las bases del sistema educativo. Estaba pensando, cuando escuchando las respuestas, a ver, espero no equivocarme, Colombia Agenda de Conectividad, Colombia Inteligente. Hemos tenido, yo creo que desde el año 98, 99, una serie de iniciativas asociadas a tecnologías de la información y las comunicaciones. Creo que se han obtenido algunos resultados, pero todavía no tenemos resultados como país. Estamos en este momento en Colombia Programa, que yo creo que hay un trabajo muy interesante en promover en los más jóvenes todo el tema de pensamiento computacional, ahí está metido MINTIC, está metido el Ministerio de Educación, está el Ministerio de British Council, la Embajada del Reino Unido, está metido ACOFI, porque ACOFI es quien ha elaborado las guías, pero digamos, esperamos que eso sea algo más, porque me estamos hablando de tener documentación para jóvenes de transición a 11, en temas de pensamiento computacional. Entonces, eso es necesario, o sea, el resultado se va a ver, en el que está en transición se van a ver en 12 años, comenzando a ver qué obtuvo eso. Entonces, por eso reitero que es muy importante que haya políticas de Estado y que ojalá, así como hablamos de agenda de conectividad, así como de economía inteligente, estamos hablando hoy de economía de programa, sea un programa que continúe, pero que siga es un hilo en el mediano y largo plazo. Yo creo que eso es parte de la estrategia. Y para cerrar, yo creo que la mirada a las carreras TIC es muy importante con ese contexto local. Yo creo que eso es súper necesario que se establezca, que no se vean como carreras de segundo nivel, sino que sean del nivel que pues, tradicionalmente a veces se ven regiones que son únicamente algunas carreras las que le van a dar pues, la oportunidad, sino que carreras asociadas al tema TIC también tienen esa oportunidad y que pueden ser aplicadas en el contexto que, pues, donde desarrollan cada una de las regiones. Bueno, muchas gracias. Entonces, para cerrar, para también darle un espacio de unas 2 preguntas al público, les vamos a pedir a los profesores como una pequeña intervención ahí para que nos expliquen cómo consideran que podemos medir el impacto de estos programas más allá de tener esas cifras de matrícula o de graduación. ¿Cómo podríamos medir ese impacto y esos resultados? Bueno, yo pienso que ustedes saben y conocen la influencia de una universidad pública en un territorio es muy importante. Es, digamos, el reconocimiento, por ejemplo, esa es nuestra experiencia, el reconocimiento que le hacen a la Universidad de Nariño en los territorios es muy grande, muy grande. El impacto
desde ya, desde el momento en que hemos decidido y hemos definido llegar a un sitio, es de grandes expectativas y quizás se volca todo el pueblo alrededor de la gestión que haga la universidad en ese sector. Por lo tanto, creo que el impacto es desde el inicio, ya empieza a impactarse la gente. La gente, por ejemplo, nosotros estamos tratando de ir a La Unión. En La Unión, Nariño es un municipio que queda a 3 horas de aquí de Pasto, al norte, y reúne, por ejemplo, municipios como San Pablo, La Cruz y Belén, varios municipios, y La Unión es como el centro comercial, digámoslo, de ese sector del norte de Nariño. Y cuando nosotros empezamos a tener los contactos para llegar allá con la universidad, se empieza a movilizar todo el sector. Y entonces usted llega al restaurante y dice, ustedes son los de la universidad y van a traer esto y van a traer lo otro y van a… ¿sí? Entonces la gente ya se pone en órbita cuando saben que la universidad va a llegar. Entonces empiezan a generarse ya impactos, digamos, como muy inmediatos por el hecho de que la universidad llegue. Pero hay un impacto que a mí me parece que es fundamental tenerlo en cuenta y que casi que lo vivimos nosotros en la universidad, es cuando los padres de familia se acercan y dicen, mire, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo porque mi hijo ya es universitario, ya está en primer semestre, ya va en segundo semestre. Dice, porque yo sí tenía preocupación con este muchacho, ¿sí? Yo sí tenía preocupación con este joven o con esta señorita, ¿sí? Y entonces a mí me parece que cuando la universidad llega a un sitio, que el joven esté en la universidad se convierte en un proyecto de familia. Esa es la parte humana, de llegar a un sitio y poder… tener como la satisfacción nosotros que nos agradezcan, decir, mire, muchísimas gracias porque mi hijo está allá o mi hija está ahí. Ese es de los impactos más fundamentales. Para mí, por ejemplo, dentro de la parte humana, esos han sido los impactos que verdaderamente usted recibir a una madre de familia que llore que derrame las lágrimas de la alegría porque su hijo ha ingresado a la universidad, eso es fundamental, fundamental. Y eso es de los impactos que nos han generado a nosotros poder regresar y poder ir a las regiones. Pero hay un impacto que me parece a mí que también es rescatable y fundamental, es que la población se prepara para poder que un profesional se quede allá en el sitio, se quede en sus lugares de trabajo. Por lo tanto, la población se prepara, hay una influencia, digamos, en los sectores productivos, que el mismo sector se prepara para poder recibir a un profesional, ¿sí? Ese es también un impacto que tenemos que medirlo y avisoramos medirlo cuando nosotros ya estemos terminando con las carreras, ¿ya? Porque nosotros hemos mirado, por ejemplo, en varios sectores, mire, un solo ejemplo, Sibundoy queda a 1:30 de aquí, casi 2 horas, ¿no? Pero pertenece al Putumayo, el valle de Sibundoy. Y resulta que nosotros pensamos allá llevar agroindustria, ¿sí? Porque allá es una zona muy productiva en lácteos, ¿sí? Muy productiva en lácteos. Y resulta que la gente está a la expectativa, los productores de leche y los que en casa procesan el queso, el yogur en casa, nos dicen, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo están aquí? Porque ya estamos preparándonos nosotros para poder generar la cooperativa, para poder hacer que estos jóvenes nos ayuden acá.
los profesionales en agroindustria. ¿Sí? Entonces la gente ya visora el futuro. ¿Sí? Cuando la universidad llega y quiere llegar con un programa que la gente mira que es pertinente, ya la gente se empieza a mirar hacia el futuro, ¿cierto? Y esos impactos hay que medirlos y debemos medirlos como universidad. Sí, le agradezco mucho al doctor Giraldo. Le voy a pedir el permiso al profe. Queremos también escuchar a la audiencia, queremos preguntarles si hay alguna pregunta que quieran hacerle a los panelistas. Creo que por allá nos levantan la mano. 2 personas, por favor, que puedan. Vamos a darle paso a 2 personas para cerrar con el conversatorio y continuar. Muy buenos días, mi nombre es Steven Cetre Gómez, vengo en acompañamiento de la Universidad Mariana y la pregunta que tengo es la siguiente: ¿cómo podemos fortalecer precisamente la cobertura y la calidad y hacer una articulación entre la universidad pública y privada? Porque tenemos que también colocar a los actores externos que nos permiten también construir parte, digamos, del futuro educativo de nuestros estudiantes. Digamos, el reto que tenemos, yo como egresado de la universidad pública, sé el valor que tiene precisamente el sistema educativo público y proteger desde lo público. Pero también hay procesos que se están llevando desde las universidades privadas donde se construye territorio. Y ahí es donde necesitamos generar esa puesta en valor. Digamos, en el gobierno de turno que tenemos en este momento, nos permite generar un proceso de acercamiento a la comunidad, a la región, a los sectores que de pronto no se puede llegar por la infraestructura, por las condiciones de salud, en temas de vías o incluso de conflicto armado. Pero desde el sector privado también se trabaja y ahí es donde precisamente podemos generar ese proceso de articulación, no solamente de infraestructura, sino de la parte técnica, de capacitación docente, de lo que ustedes pues ahorita también nos estaban hablando. ¿Cuál podría ser precisamente esa articulación entre sector público y privado? Y la segunda pregunta es con relación a la calidad versus la cobertura, que es un tema que también preocupa y que se está mirando entre las brechas entre las instituciones. Obviamente, uno no puede de pronto equiparar las capacidades técnicas que pueda tener una universidad, por ejemplo en Bogotá, una universidad nacional, una universidad de los Andes, pero desde las regiones se hacen unos esfuerzos gigantescos y muchas veces esa capacidad educativa ayuda a que también la población entienda del valor agregado que tiene la educación como tal. Es decir, miren, estamos hablando de una preocupación que tenemos y es que la educación se está perdiendo esa pertinencia, que realmente nuestros estudiantes sientan de que están generando impacto, generando valor. Entonces, ya para condensar, las preguntas serían cómo generar esa puesta en valor entre lo público y lo privado y cómo garantizar la cobertura sin perder la calidad. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿quién de los panelistas le gustaría responder esa pregunta? Bueno, yo creo que sus preguntas son muy pendientes. De la primera, es claro que se necesita a todo el sistema educativo. O sea, no va a alcanzar, las universidades públicas no van a alcanzar, tienen un techo, yo creo que están muy al límite además, seguramente ustedes van a decir algo de esto, tanto en Caldas como en Nariño y cualquier otra pública, estamos acá, estamos tocando techo y seguramente crecer van a necesitar, si lo hiciéramos únicamente solos, me refiero a universidades públicas, seguramente las inversiones tienen que ser demasiado altas y en un plazo aún más largo. Entonces yo creo que en las universidades privadas hay que aprovechar mucho más sus capacidades. También las universidades privadas se conocen muy bien el territorio, han hecho cosas seguramente a nivel regional que es importante incorporarlas, entendiendo de cada región es diferente, cada departamento, cada contexto puede ser diferente, pero seguramente hay sin duda alguna, y como usted no expresa, es necesario que también se cuente con esas capacidades, de pronto de capacitación de docentes, de muchas otras cosas que seguramente pueden contribuir. Y el tema de la pertinencia total, o sea, seguramente hay que buscar cada vez más que los planes y
las iniciativas tengan total pertinencia con el entorno en que se están desarrollando para poder, digamos, salir avantes en los temas que se quieren de desarrollo de región y desarrollo de país. Por reitero, o sea, la participación, yo creo que el discurso es claro de parte, yo creo que de estos escenarios, es que se requiere la participación del sistema educativo completo. Yo lo bajaría, educación básica y media, tanto en el sistema privado como en el sistema público, porque ambos están teniendo lo mismo. Obviamente la base aquí se soltado sobre lo público, porque digamos puede tener una mayor experticia en el tema de región, pero sin perjuicio de decir que en la privada también se ha hecho. Listo, muy bien, muchas gracias. Una pregunta más, pues lastimosamente no, el tiempo nos encantaría tener como más para el espacio. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Harold Sánchez, de la institución educativa Policarpa Salabarrieta del municipio de Samaniego, Nariño. Samaniego, Nariño como epicentro de los diálogos regionales vinculantes, ¿no?, con el grupo del ELN Comuneros del Sur. Aquí pues al ponente de la Universidad de Nariño le vi algo muy grave, ¿no?, y como un poco fuerte, en donde los chicos, en este caso de Barbacoas, decían, no, es que aquí queremos carreras de derecho, queremos estudiar medicina, pero al mismo tiempo se les dijo, no, es que sus resultados de prueba Saber 11 no les da, no les alcanza. O sea, eso es algo, ¿no es cierto?, fuerte, porque es prácticamente ponerles un muro, ¿no?, una barrera. Ustedes quieren estudiar esto, pero no, prácticamente no tienen derecho porque no les da sus resultados de prueba Saber. Entonces eso me parece crítico, y más en una zona que es víctima del conflicto armado, se está revictimizando a estos jóvenes, ¿no?, al ponerles esa barrera de los resultados de las pruebas Saber. Entonces mi pregunta concreta sería la siguiente: ¿cómo desde la academia, desde la educación superior, se ha hecho una propuesta para poder reformular pues esas pruebas Saber, ¿no es cierto?, esas pruebas de estado, para que no sean como un muro, una barrera, pues para que estos jóvenes víctimas del conflicto pues no tengan este obstáculo de acceder a una educación superior? Porque en Barbacoas se necesita médicos, y se necesita médicos del lugar. Estos lugares también son víctimas de violación de sus derechos, necesitan abogados del territorio que los defienda. Entonces, desde la educación superior, ¿qué propuestas concretas se le ha hecho al ministerio para reformular estas pruebas Saber? Que no sean una barrera, sino que sean una oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. La pregunta es muy compleja. La pregunta es bien compleja porque el sistema educativo colombiano así lo establece. Y entonces es, digamos, como que decirle al gobierno, miren, vamos a reformular las pruebas Saber 11 porque hay que recibirlos a todos en sus necesidades. Y entonces creo que tocaría es cambiar todo el sistema educativo y cambiar, hacer una revolución del sistema educativo. Y hay ejemplos, el ejemplo del Ecuador, que es nuestro país vecino, es uno de ellos, ¿sí? Pero nosotros hemos generado desde la universidad, si bien es cierto, a Barbacoas no le decimos no ingresen a medicina o no les alcanza el puntaje porque es el único mecanismo de ingreso a la universidad y a la universidad pública. Mire, porque si es que nosotros optamos por otro camino, por ejemplo, como lo hace la del Valle, la de Antioquia, la nacional, de hacer pruebas internas, sería peor. ¿Sí? Sería peor. Entonces creo que nosotros, mira, si llegamos a un territorio, nosotros estamos estimando que las pruebas de estado, las pruebas del grado 11 compiten las del territorio, ¿sí? Con las del territorio.
Y entonces si nosotros vamos a barbacoas, seguramente vamos a recibir los puntajes que en barbacoas se den. Y esos van a ser los 63 estudiantes que nosotros recibimos. ¿Ya? Lastimosamente allá no podemos llevar medicina porque es que lo que pasa es que el Ministerio de Salud tiene unas condiciones especiales para los programas de salud. Y entonces sitios de práctica, internados, rotaciones, en barbacoas no hay, el puesto de salud no da. A ver, mire, quedamos cortos para los programas de medicina aquí en Pasto. Aquí en Pasto, con los 2 hospitales que tenemos o los 3 hospitales que tenemos, quedamos muy cortos porque tenemos medicina, la de Nariño, la San Martín, la Cooperativa, ¿sí? Tiene enfermería profesional la Mariana, bueno, etcétera. Y entonces las rotaciones en los 3 o 4 hospitales que tenemos aquí son, pero un complique. Entonces, mire, por eso le digo, trajimos la que quería estudiar en medicina, la trajimos aquí a Pasto, ¿sí? Y le hemos brindado todas las condiciones. A ellos allá les dictamos un curso para que puedan mejorar el IFES, ¿cierto? Y a esta niña que obtuvo, mire, pasar de 120 en las pruebas Saber 11 a 210 es hartísimo en esa región. Y nosotros miramos el esfuerzo que hizo esta niña y les dijimos, listo, hagamos esto, tal cosa, modifiquemos la norma interna de la universidad para recibir a estas personas. ¿Sí? Modifiquemos. Y me tocó hacer todo el tránsito hasta llegar al Consejo Superior y modificar la norma para recibirla a ella, porque nosotros sí le mirábamos a esta niña que sí tenía potencial y que sí quería, es que la niña quería estudiar medicina. Y la tenemos y ya va en 4º semestre y es una buena estudiante. ¿Sí? Entonces nosotros sí, es fuerte, tal vez lo dije fuerte yo, la expresión, pero es la realidad. Sí, la realidad no la podemos tapar con un dedo. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Ya? Y esperamos llegar a Samaniego y nos han pedido que lleguemos, ya está el Fondo Paz arreglando las instalaciones, esperamos el próximo año llegar a Samaniego, nos han pedido un programa, el de Sociología, ya lo estamos preparando para Samaniego. Entonces son realidades que tenemos que enfrentar y a veces sí nos dificulta el sistema, sí, esa es la realidad, pero hemos hecho esfuerzos, queremos llegar, queremos atender y creo que, así como decía el profe, a ratos decimos ya no más, ahí ya, suficiente, hasta ahí, ¿sí? Porque ya no hay las condiciones administrativas, logísticas, académicas, toda esa cuestión, ¿ya? Nosotros, mire, solo para decirle, no voy a nombrar el municipio para que no se nos haga una mala interpretación. Y con esto termino. Queríamos buscar y queremos buscar y estamos en la búsqueda de profesores locales para unos municipios. ¿Sí? Hicimos el concurso. Ninguno se nos presentó. Bueno, lastimosamente pues queremos extender, yo sé que hay muchos temas y muchos aportes que acá los conferencistas nos querían brindar, pero pues el tiempo que tenemos también de parte del público pues también quería hacer sus preguntas, pero queremos dar también el espacio de la creación entre todos de lo que tiene que ver con la territorialización de la educación superior para ese trabajo cooperativo, así como lo hicimos en la sesión anterior. Entonces creo que nos va a tocar ya agradecer a nuestros panelistas, sí, yo creo que quedó muchas cosas que hubiéramos podido preguntar y que podíamos aportar. Vamos a ver si podemos obtener un espacio más amplio para que este conversatorio también tenga una continuidad y podamos también aclarar algunas dudas que incluso se nos quedaron allí por atender. Bueno, entonces les agradecemos a todos por este espacio. Muchas gracias.